amigos de Treningenia. Traemos hoy un vídeo de mantenimiento de una locomotora, mantenimiento integral para ponerla a punto después de 35, más de 30 años seguro de inutilización. Se trata de la locomotora que os estoy mostrando, es la locomotora diésel del fabricante americano Alco, modelo de la serie 1800, que fue una locomotora que se introdujo en España por Renfe en el año 58 y que estuvo dedicada tanto a los trenes de pasajeros en Galicia, Castilla y León, Madrid, como a los trenes de mercancías. En este vídeo vamos a ver el desmontaje completo de la locomotora, vamos a dejarla desmontada en todas sus partes y vamos a ver cada uno de esos pasos del proceso en detalle para finalizar viendo pues cómo terminó todo el proceso de una forma satisfactoria en el pequeño óvalo de pruebas que tenemos para ir probando todas las locomotoras. Espero que sea de vuestro interés, es un vídeo un poco largo. Si os gusta, pues os pido que deis a me gusta, que podáis suscribiros a cualquiera de los canales en los que estamos presentes, Facebook, Instagram y YouTube, y que, pues que disfrutéis del vídeo igual que hemos disfrutado nosotros haciéndolo. Bueno, pues aquí tenemos la locomotora diésel Alco modelo 1800, una locomotora con 6 ejes de ruedas, de 12 ruedas. Aquí podemos ver pues el eje motriz en la parte izquierda y el eje de corriente en la parte derecha. Levantando la carcasa por las laterales podemos desprenderla del cuerpo de la locomotora. Como vemos aquí es un cuerpo metálico que hace de pesa y vemos claramente los dos bojes de los que se compone la locomotora. Por una parte a la izquierda, como decía, el boje motriz, donde vemos el motor, engranaje, ruedas, que se desprende fácilmente, tiene un pivote en la parte de arriba y un hueco en el boje en la parte de abajo, se puede desprender girándolo simplemente. Por otra parte tenemos el boje de corriente que está unido con unos cables, como vemos ahí, hay que tener cuidado al desprenderlo. Para poder desprender y poder trabajar con el boje, pues debemos de soldar el cableado. Para ello utilizamos el soldador de estaño, calentamos sobre las soldaduras que ya están hechas y quitamos sencillamente los cables que estaban tomando corriente de ese boje. Sacamos los cables de la carcasa de la propia locomotora y ya tenemos los dos bojes libres. Aquí tenemos el boje motriz, se ve el tornillo sin fin, engranajes. Vemos el motor que está colocado, cerrado con una pieza plástica que entra con unas presillas, con 4 presillas en las 4 esquinas. Debemos ayudarnos de alguna herramienta pequeña, un destornillador de precisión, de punta pequeña, siempre tratando de trabajar todo esto con mucho cuidado porque en el momento que rompamos alguna pieza plástica, bueno, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque son materiales que ya no se fabrican, de Ibertren, y de, bueno, pues esta locomotora concretamente pues tiene, como hemos dicho antes, pues más de 35 años. Aquí tenemos el eje motriz, vemos las dos coronas de engranajes que transmiten desde el sinfín hacia los engranajes de las ruedas. Todo eso lo vamos a desmontar ahora, todo eso hay que limpiarlo en profundidad, hay que quitar toda la suciedad. Aquí marcamos el detalle de las acanaladuras para los aros de adherencia. Los aros de esta locomotora, bueno, ya estaban rotos o los quitamos. Este es el boje de toma de corriente. Aquí vemos cómo se distribuyen las pletinas, tanto por un lado para uno de los polos como por el otro para el otro polo. Y vemos también, y se marca ahora el detalle de una pieza aislante que existe entre uno y otro. ¿Vale? Es una pieza con un pequeño cartoncito.
Ahí estoy marcando el cartón de aislante entre una pletina y la otra. Para desmontar las ruedas y engranajes del boje motriz, tenemos que presionar unas pestañitas plásticas, que con mucho cuidado, porque como digo es un material delicado y en el momento que haya una rotura pues tenemos un problema. Sacamos la parte superior que presiona los ejes de los tres ejes de ruedas, más los dos ejes de transmisión, y ahora pues lo que tendremos que hacer es ir sacando pues todos esos elementos que forman el boje motriz. Como veis ahí están las ruedas y los engranajes de transmisión. Para la limpieza en general de este tipo de material, la recomendación es usar alcohol isopropílico, que es un alcohol que se evapora muy rápidamente y es muy interesante en la limpieza de grasa, desengrasa con mucha facilidad. Ahí habéis visto que con un palillo de los oídos estoy limpiando, pero bueno, eso también hay que tener un poco de cuidado dependiendo de la zona donde se quiera limpiar, porque puede dejar un poco de pelillo de algodón, que al final pues habrá que retirar si vemos que ha quedado enganchado en algún engranaje. Aquí con una punta de alfiler se está quitando la suciedad de los engranajes de los engranajes principales de transmisión del movimiento desde el motor hacia las ruedas. Con un papel de absorbente de cocina pues es muy fácil la limpieza, incidiendo en todas las zonas del plástico y siempre encontraréis un poco de grasa que habrá que quitar. Un gran aliado en la limpieza de todas las piezas es un cepillo de dientes de cerdas de dureza media para que no sea muy agresivo, y con esto ya acabamos de quitar todo. Aquí veis cómo quedan los engranajes perfectamente limpios y brillantes después de haber sido pues, limpiados con intensidad. El motor es una pieza pues, más delicada que hay que tratar con más cuidado. Con el cepillo podemos limpiar el tornillo sin fin. Podemos humedecer un papel absorbente con alcohol isopropílico para limpiar precisamente ese tornillo sin fin y quitarle pues, restos de grasa o de carbonilla que pudiera tener, igual que en el eje de giro del motor. Hay que tener mucho cuidado con el motor, porque los bobinados del motor, en el momento en el que sufran algún tipo de percance, pues nos quedamos sin motor. Como digo, estamos ante materiales de mucha antigüedad que seguramente se pueden reparar, pero bueno, que siempre nos generaría un problema. Aquí se va a limpiar con un alfiler un poquito la carbonilla en los huecos del colector del motor, pero eso es una operación que hay que hacer con mucho cuidado. Es una pieza quizás la más delicada por cuanto es la que produce el movimiento, al igual que las piezas plásticas por posibles fracturas y roturas de ellas. Para limpiar los ejes pues utilizamos alcohol isopropílico, rociamos directamente sin problema con un pulverizador sobre la pieza y llevamos a la servilleta esta de papel absorbente directamente, o con el cepillo damos un poco, quitamos grasa y dejamos la pieza pues reluciente. Como veis, primero un cepillado y después pues un acabado de limpieza con el papel humedecido en alcohol isopropílico. Estas son los engranajes de transmisión del movimiento entre ejes de ruedas. Son unas piezas muy pequeñitas, con la cabeza del engranaje metálico. Se ve desde luego que Ibertren fabricaba con bastante calidad elementos metálicos en los mecanismos, y eso siempre pues, es una garantía de que la máquina va a funcionar bien durante muchísimo tiempo.
Aquí vamos a colocar los de adherencia. Esto es un experimento que hemos hecho después de haber recibido alguna ayuda en algún grupo de Facebook. Vamos a utilizar aros fabricados con cubiertas termorretráctiles para empalmes eléctricos. Esa que tengo en las manos es una de 5 milímetros, pequeña para este diámetro de rueda, y aquí vemos como cambiando el diámetro por un paso superior con 6 milímetros de diámetro, pues tenemos el tamaño perfecto para ahora cortar la funda retráctil, termorretráctil, y acoplarla a la acanaladura que tiene la rueda. Para ello es imprescindible utilizar un elemento de corte muy afilado, en este caso pues un cúter tipo bisturí, con el que cortamos una fina, muy fina loncha de esa funda termorretráctil, y será la que introduzcamos dentro de la acanaladura de la rueda. Es un trabajo muy fino, veis que hay varios cortes desechados pues porque han sido demasiado gordos o no han salido paralelos a mi corte. Ya hemos dicho que es una funda termorretráctil, pues tenemos que aplicarle calor para que se adhiera, se contraiga y quede adherida a la rueda y haga que el movimiento sobre la vía pues sea perfecto de rodadura sin ningún tipo de deslizamiento. Esto es lo que conseguimos con el aro de adherencia. Haremos un vídeo más adelante concretamente sobre este tema para ver distintos problemas que pueden surgir, pero bueno, en este caso ya se aplica directamente la solución y, como digo, pues al final el resultado es satisfactorio. Y la verdad que comprando este material pues tenemos aros de adherencia prácticamente para toda la vida, porque la cantidad de tubitos que trae cualquier kit es enorme. Vemos cómo queda perfectamente el aro colocado y luego la locomotora funcionará perfectamente. Bueno, ha llegado la hora de engrase. Ahí veis una grasa con teflón que vamos a aplicar pues con un palillo de dientes. Sencillo. Cogemos un poquito de grasa de la boca del tubo y aplicamos esta grasa a los elementos mecánicos y a todos los lugares donde va a haber movimiento y donde debemos lubricar el roce de unas piezas con otras. La recomendación de este tipo de grasa es por la cuestión de las piezas de plástico. En el caso de engranajes de metal, podrían utilizarse otro tipo de grasas con litio, no necesariamente esta de teflón, pero ya que he comprado una que me sirva para todo. Es muy fácil de aplicar. Aquí vemos cómo estamos colocando ya las ruedas y los engranajes en su lugar exacto dentro de la pieza que los soporta. Aquí hay que tener la precaución, aunque en este caso no pasa nada porque solo hay una postura para todas las ruedas, pero luego en las ruedas del eje de corriente, el boje de corriente, sí hay que tener en cuenta para que todas las ruedas estén orientadas de la misma manera, porque no son simétricas a la vista de un lado y otro. Aquí vemos cómo ha quedado montadas las piezas y ahora lo que se procede es a colocar esa tapa plástica, esa carcasa del eje. Aquí vemos cómo estoy quitando restos de algodón que habían quedado después de la limpieza. Se coloca, se aprieta sobre los enganches de clip que tiene y el eje queda montado. Verificamos que todo rueda. Ahí lo veis, las dos coronas doradas de transmisión del motor hacia las ruedas. Y ahora pues vamos a complementar un poco el engrase precisamente de esa corona de transmisión principal desde el sinfín hacia las ruedas y un poquito en los engranajes de las ruedas y en los engranajes de transmisión.
y veis cómo rueda perfectamente todos los engranajes y están distribuyéndose esa grasa. El exceso puede fácilmente limpiarse pues, con un poquito de papel absorbente y ya quedaría listo para luego montar. Ahora vamos a engrasar el motor. El motor, como digo, es una pieza delicada. Este motor estaba en bastante buenas condiciones y lo que tenemos que hacer también con un pequeño palillo de dientes es tomar una minúscula gota para llevarla hacia los puntos o jinetes donde apoya el eje de giro del motor, tanto en un lado del motor como en el otro. Aquí estoy depositando una gota muy pequeña en cada uno de esos puntos y eso hará que entre dentro de ese hueco y que lubrique el movimiento de rotación del eje del motor. Hay que tener mucho cuidado, no podemos sobreengrasar ninguna pieza de la locomotora porque entonces tendríamos un mal mayor que el que teníamos de inicio. Tanto es malo la poca lubricación como el exceso. Bueno, pues teniendo ya el eje motriz y el motor en condiciones, pues se va a proceder al ensamblaje de las piezas de nuevo. Colocamos el motor, vemos que encaje bien con la corona de transmisión principal y ahora colocamos la pieza de plástico de cierre después de poner un poquito más de grasa con teflón en el sinfín para lubricar ese movimiento que es fundamental a la hora del movimiento de la locomotora. Como decía, colocamos la pieza plástica con los clips, con cuidado de no romper, apretamos un poquito y se queda en su posición fijando el motor de forma correcta, como vemos aquí. Lo siguiente que tendríamos que hacer, ya que el motor está engrasado, pues lo que hay que hacer es una prueba de movimiento ya con alimentación eléctrica. Acordaos siempre de que aquí trabajamos en corriente continua, en la salida de continua del transformador. Y aquí tenemos ya movimiento en las ruedas transmitido desde el motor. Ahora mismo la grasa está tomando su lugar, se está distribuyendo en todas las zonas de contacto y está favoreciendo el movimiento perfecto pues, de ese boje motriz. Como digo, cualquier exceso de grasa, de este tipo de grasa, puede quitarse fácilmente con un papel absorbente o una servilleta o cualquier material de este tipo. Este es el desmontaje del boje de corriente. Tiene también unas pestañas, como digo, es un trabajo que hay que tener paciencia y cuidado para no romper y no vernos en un problema por la falta de reposición de este tipo de piezas ya en el mercado. Ya este fabricante hace ya mucho tiempo que dejó de existir. Aquí tenemos ya sacadas las ruedas que apoyan esa pieza plástica en todo su perímetro de la zona, aquí vemos las ruedas, de la zona donde tenemos las pletinas de toma de corriente. Veis que están un poco separadas para obligar al contacto con la rueda. Los contactos eléctricos en estas pequeñas planchas los limpiamos con un lápiz de goma de borrar. Lo que hacemos es quitarles toda la pátina de óxido que ha podido aparecer en ese latón, y realmente es algo que es muy fácil de hacer y que simplemente se nota como el brillo de la pieza cambia en el momento en el que nosotros hacemos esta limpieza. Es muy fácil que se doble, muy fácil que se doblen esas pletinas hacia atrás cuando se está limpiando. De hecho, a mí me pasó en 3 de las 4, me pasó eso. Pero lo que hay que procurar es que no llegue a doblarse tanto como para que se rompa. Y habéis visto que se ha vuelto hacia atrás.
Limpiamos las 4 y ahora procedemos también a la limpieza de los ejes de ruedas del boje de corriente. Son ruedas que están aisladas del eje, puesto que por cada una de ellas, por cada uno de los lados viene un polo, por lo tanto es necesaria un aislamiento eléctrico entre ambos lados del eje. Si os fijáis, tienen unas piezas plásticas donde el eje entra en la rueda. Aquí limpiamos con la brochita que trae el propio lápiz de goma. Quitamos los restos. Volvemos a montar en su posición. Y ahora presionamos las pletinas. Las pletinas metálicas las presionamos para que al colocar la pieza queden detrás de las ruedas. Es importante darse cuenta de esto porque si se han movido hacia afuera es fácil que en el montaje alguna quede en una posición incorrecta. Habría que volver a abrir y volver a colocar. Vemos que el tren de ruedas funciona perfectamente y seguimos con el trabajo. Toca ir acoplando ya ambos bojes al cuerpo de la locomotora. Pasamos los cables por los lugares previstos para ello. Como vemos, tiene un primer paso y luego otro paso a través de dos agujeritos. Pasamos los cables que luego irán buscando el boje de toma de corriente, donde habrá que ahora que trabajar en la soldadura de nuevo de esos cables que se ven ahí, pues a las propias pletinas de toma de corriente. Os adelanto que el trabajo de soldadura es delicado, hay que tener cierta práctica que yo todavía no tengo, hay que tener un estaño de calidad de poco diámetro, medio milímetro como mucho, utilizar pasta para soldar, para limpiar la punta del soldador, como habéis visto ahí. Saber que para hacer esto lo mejor es que el cable también tenga una punta estañada, que hayamos estañado previamente para que ahora la unión sea de estaño con estaño. Esto facilita mucho el trabajo. Y aquí tenemos la locomotora en el pequeño óvalo de pruebas, sin la carcasa todavía, para ver cuál fue su respuesta, que como veis pues fue bastante buena. Al final tuve que cambiar los cables por problemas en el trabajo de soldadura. Si veis, ahí era un cable negro y amarillo, ahora hay un cable verde y negro. Aquí ya tenemos la locomotora con la carcasa. Como decíamos al principio, si os interesa este canal, lo podéis encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Os pedimos, si os gusta, pues que deis a me gusta, que deis un like y que si queréis estar al tanto de lo que hacemos, pues os suscribáis a cualquiera de nuestros canales YouTube, Facebook o Instagram. Muchas gracias.